Entonces, muchachos, de esta manera hemos visto por qué este señor Tales se le considera como el padre de la proporcionalidad y además sabemos de por qué obviamente se ganó ese título, ¿no? Y a partir de este pequeño experimento, este pequeño problema, decimos pequeño porque obviamente para Tales esto fue el primer pequeño reto, porque después a partir de esto él crea tres teoremas, conocidos como los teoremas de Tales, que lo vamos a estudiar. Ahora, antes de ver los teoremas de Tales, recordar que esto de la proporcionalidad, esto de las sombras, esto de las longitudes, está presente casi en toda la humanidad, en todas las cosas. Es más, por ejemplo, por ejemplo, eh, como hicimos eh, como hicimos en una primera clase, y ya no sé si alguno de ustedes lo recuerda, pero nosotros llegamos, por ejemplo, a la conclusión, ¿ya? De que la longitud de nuestro pie es igual a la longitud desde nuestra muñeca hasta nuestro codo. Si tú mides la longitud desde tu muñeca hasta tu codo, tiene la misma longitud que la de tu pie. Es exactamente igual. Así como también hay algunas proporciones bastante famosas. Por ejemplo, puedes buscar el número de oro, la proporción áurica, puedes buscar la serie de Fibonacci, ¿ya? Hay un montón de proporcionalidad en la vida diaria. Eso ya queda para ti para que puedas averiguar. Entonces nosotros vamos a pasar a ver el teorema de Tales. Pero antes de ver el teorema de Tales, primero tenemos que entender qué cosas son líneas paralelas. Si nosotros no entendemos qué cosas son líneas paralelas, no vamos a poder entender el teorema de Tales. Entonces vamos a ver qué cosas son líneas paralelas. Acá me dice que se les llama líneas paralelas a aquellas líneas que nunca se van a cruzar. Por favor, recordar eso. Se les llama en geometría líneas paralelas a aquellas líneas que nunca jamás se van a cruzar. A eso se les llama líneas paralelas. Profesor, ¿y cómo se le llama entonces a las líneas que sí se cruzan? A las líneas que sí se cruzan se le llaman líneas secantes. Pero eso por ahora no nos interesa. Lo que nos interesa es saber qué cosas son líneas paralelas. Y lo único que tú tienes que saber es que las líneas paralelas son aquellas líneas que nunca se van a cruzar. Por ejemplo, acá yo tengo la línea L1 y acá tengo la línea L2. La línea L1 y la línea L2 son líneas paralelas. ¿Por qué? Porque L1, la línea L1 y la línea L2 no se cruzan. Por eso son líneas paralelas. Ahora, como dice por acá, ¿no? Como se puede ver, las líneas L1 y L2 no se intersectan, por lo tanto son paralelas. Ahora, el problema o los problemas no te van a pasar diciendo, oye, mira, esta línea es paralela con esta línea. Normalmente siempre se usan símbolos. Y vamos a ver cuáles son o cuál es ese símbolo que me dice a mí cuando dos líneas son paralelas. Y el símbolo está acá. Este que está por acá, estas dos rayitas, esas dos rayitas que tú ves por ahí significa paralelas. Esas dos rayitas significan paralelas. Y lo voy a volver a resaltar. Estas dos líneas que están por acá significan paralelas. Entonces, esto yo tendría que leerlo así. La línea L1 es paralela a la línea L2. Y es lo que dice por acá, la línea L1 es paralela a la línea L2. Entonces, profesor, cada vez que yo vea así estas dos rayitas
¿Esas dos rayitas significan paralelas? Sí, esas dos rayitas significan paralelas. Y tener mucho cuidado porque el teorema de Tales está ligado, está unido, está de manera inseparable con las líneas paralelas. Es más, el teorema de Tales solo se va a aplicar cuando tengamos líneas paralelas. El teorema de Tales solo se va a aplicar cuando tengamos líneas paralelas. O sea que si nosotros en algún problema no tenemos líneas paralelas, no vamos a poder aplicar el teorema de Tales. Entonces, rebobinando lo que hemos hecho. Primero, líneas paralelas. Las líneas paralelas son aquellas líneas que nunca se van a cruzar. Por ejemplo, acá tenemos la línea L1 y por acá tenemos la línea L2. Y como no se cruzan, como no se intersectan, esas líneas serán paralelas. Ahora, ¿cuál es el símbolo que me dice a mí que dos líneas son paralelas? Es este símbolo. Las dos rayitas. Las dos rayitas significan de que L1 y L2 son paralelas. Líneas paralelas. Ahora, por ejemplo, si yo colocara así, L1, dos rayitas, L2, dos rayitas, L3, esto significaría que la línea L1 es paralela a la línea L2 y a su vez es paralela a la línea L3. Algo así, ¿no? L1, L2 y L3. Líneas paralelas. Entonces, ya nosotros sabemos qué cosas son líneas paralelas y ya sabemos cuál es el símbolo que representa a las líneas paralelas.